Buenas tardes, ya estamos en episodio número, creo que es número 20 o 21, no me acuerdo. Pero aquí hoy tengo a, bueno, no solamente bella, inteligente, con un corazón, bueno, más dulce que el azúcar. Bienvenida, Marianne. ¿Quién es Marianne? Empecemos por allí. Bueno, gracias, Vane, por esa presentación. Ojalá pudiera llegar a cumplir con todos y uno de esos requisitos que me acabas de decir. Bueno, primero soy tu prima. Creo que Prima venezolana. antes era la más chiquita. La más chiquita, tu prima ¿no? venezolana. ¿Eres la más chiquita? No. Viene No, Verónica. no, ya no. Viene Verónica, es la más chiquita, ¿verdad? Tenemos muchas primas, por eso es que se me olvidan las cosas. Sí. Pero para mí tú eres la bebé, porque cuando yo me voy de Venezuela, ¿cuántos años tenías tú? 5 años, algo así. 5 años, creo, y era no mi sé. muñeca. A mí me dejaban en Marianne y era, vamos a sacarle el pelo. Entonces, claro, para mí tú eres la más chiquita porque yo no vivía a Verónica, te vivía a ti. Marianne, qué bella eres y ahora estoy tan orgullosa, te graduaste y te quiero mostrar algo para empezar la conversación. Qué bella. Mira esto. Me encanta, me encanta. Viva la Universidad Católica Andrés Bello. Viva la Universidad Católica. Cuéntanos, Marianne, en nuestra familia tenemos muchos doctores. Bueno, vamos a empezar que tu papá es doctor, tu mamá es doctora, tu abuela, tu abuelo, tío, dime si me estoy perdiendo a alguien. Yo creo que casi todos son doctores, pediatras, traumatólogos, ¿cómo se dicen? Los obstetristas, ginecólogos. Ginecólogo. O sea, bueno, ¿cómo entonces tú llegas y tú dices, yo quiero ser abogada? Cuéntame de ese proceso, de cómo fuiste al colegio La Salle, te graduaste en La Salle, y cómo empieza ese proceso cuando estás en 5º año. Bueno, en realidad creo que el proceso comienza cuando me gradúo o sea, cuando paso de 3er año de bachillerato a 4º, porque en Venezuela tienes que hacer la decisión de irte por ciencias o por humanidades. Entonces, en humanidades, no, si estudias humanidades no puedes después de estudiar medicina, ni arquitectura, o sea, carreras que sean científicas. Entonces, yo creo que lo primero fue eso, que yo, a diferencia de ti, detesto las matemáticas. Las detesto, matemáticas, física y química, es lo peor que me puede haber pasado. Las 3 Marías, como las llama tu primo Alexander, las 3 Marías. Sí, yo eso no puedo con eso. Entonces, en ese punto donde me la pasaba de clases en clases particulares. Hasta 3er año. Sí, decidí que yo no quería estudiar ciencias, que quería estudiar todo lo que sea menos que tenga matemáticas. Y estudié humanidades, que igual veía matemáticas, pero muy poquito, y aprendí, bueno, también veía francés, veía latín, historia del arte, o sea, es todo un poco más humanista, más artístico. Que latín es súper difícil, que yo todavía no entiendo. Ok, entonces tú aprendiste latín, porque para la gente que no sepa cómo la educación en Venezuela es, aprendiste en ciencias, como dices tú, están las 3 Marías, pero cuando tú vas a humanidades, que es divino también, haces literatura, aprendes muchos idiomas también. Claro, porque aparte ves inglés, francés, ves latín, además de eso te dan historia del arte, tienes historia política, literatura es mucho más profundizada que en ciencias, matemáticas sí es simplemente por arriba. Te pasan. Sí, no profundizas como tal, pero es bastante chévere y creo que todo comienza allí, ¿no? Porque ya en ese momento yo sé que yo médico no puedo ser, que eso no iba a pasar. Entonces, luego me acuerdo que empecé 4º año y dije, yo voy a ser psicólogo. Porque también vi filosofía y psicología y dije, yo quiero ser psicóloga. Dije, no, yo no puedo estudiar psicología. No puedo. Sí, cuando uno toma una clase de psicología o de filosofía o sociología y ves todos los libros, tú dices, ay, qué rico sería ser un psicólogo, pero menos mal que no fuiste psicólogo. Exacto. Bueno, Melanie, perdón por lo que estamos diciendo, pero... ¿Verdad? Y Corina, perdón. Corina, sí, no, son carreras bien duras. Yo pienso que son carreras que tienes que
tienes que tener una capacidad mental y emocional, no tanto mental, emocional. Si uno a un amigo lo llama y en 10 minutos, y tú te sientes así como que, con una energía. Yo no me imagino un psicólogo completamente por hora, no me importa cuánto dinero hagan. Aquí en los Estados Unidos un psicólogo hace, o sea, bueno, estamos hablando dependiendo, pero no sé cómo es en Venezuela, pero son muy necesarios, esa es la cosa. Deberíamos tener más psicólogos. Sí, no, yo eso no lo quito, pero no es lo que yo quiero. Y bueno, cuando en cuarto año me di cuenta que no puedo estudiar psicología porque no me gusta, digo, wow, ¿y ahora qué hago? Y de repente había una materia en el colegio que se llamaba instrucción premilitar y era aprender las leyes y todas esas cuestiones, y ahí fue cuando se me encendió el bombillito y dije, esto es lo que yo quiero estudiar, yo quiero estudiar derecho, yo quiero ser abogado. Y ahí empieza la búsqueda también de las universidades, que bueno, aquí en Venezuela, como me imagino en todo el mundo, pues cada universidad tiene un prototipo de egresado. Y entonces uno empieza a buscar el prototipo de egresado que quiere ser. Y me acuerdo que al principio yo dije, voy a estudiar en la central. Búsqueda de la universidad en la que en la que quería estar y en el modelo en que me quería convertir, aparece la Católica. Y me acuerdo que la preinscripción ni siquiera la hice yo, la hizo mi mamá. Ella fue la que llevó todos los documentos y yo fui al día de mi inscripción. Y yo, bueno, vamos a verla. Cuando llegué Ven acá, Marian, pero no tienes que tomar un examen. Ese examen, ¿no tiene un examen de admisión? No, me imagino que cuando tú estudiaste en la Católica había examen de admisión. Lo quitaron y uno entrabas por promedio y luego ahora acaban otra vez de poner el examen de ingreso. Entonces cuando yo entré no presenté nada, sino por promedio entré a la universidad directo. Y bueno, cuando yo llegué a la Universidad Católica y me consigo los jardines de la Universidad Católica, la biblioteca, el edificio de aulas, dije, no, esto es lo que yo quiero, me fascina la universidad. Y bueno, esa universidad, el cafetín. A mí todo. me encanta porque la estructura, para los que no han visto la Católica, voy a poner, cuando le edite, voy a poner como que la Católica. Si tienes videos, mándamelo. Y te digo que me encanta porque es muy, o sea, la decoración es bien moderna, setentosa, de ese estilo minimalista. Son muchas ventanas, tiene mucha luz natural y de verdad que no es muy grande y no es muy chiquito, porque también a veces cuando mi hermano fue a la Simón Bolívar, ay Dios mío, tenés que agarrar un carro para moverte de un lado a otro. Horrible, que eso es horrible cuando uno está en clase y está con el perolero y dice, me tengo que ir. No, pero aquí aparte ahora han construido cosas nuevas. Por ejemplo, la biblioteca nueva es un espectáculo de edificio. Wow. Y es como la mezcla de todo, ¿no? El edificio nuevo en contraste con el edificio de aulas. La feria, que también es nueva. Hicieron otro edificio de aulas, que es el Cincuentenario, que también es todo moderno. Entonces, es otra cosa. Y bueno, y ya luego, propiamente dentro de la universidad, es increíble. O sea, formé parte del centro de estudiantes como 3 años, hice voluntariado, no faltaba a ninguna cervezada, a ninguna fiesta, o sea, eso fue lo máximo. Luego está la parte... Qué rico ir a una universidad así que, no, de verdad, y la Católica es muy bohemia. Y estoy hablando de 1997, 98, no me acuerdo, sí. Nane. Sí, porque imagínate, tú eres joven, pero yo no. No, pero los tiempos como cambiaron en la Católica. No te quiero hacer sentir mal, pero yo tenía, en ese momento tenía 2 años nada más, o incluso hasta 1 añito. No, mira, yo me acuerdo que tenías que hacer un examen en la Católica y dependiendo de la carrera tuya que tú quisieras tener, tenías que tener, ¿cómo se llama? Un score, o sea, la nota. Ajá, y después, en ese momento, el internet no era como ahorita que tú te metes y dices, ay, entré. Tenía que ir hasta allá, revisar mi cédula y decir, ¡ah, pasé! Y nunca se me va a olvidar ese momento. Mi hermano no me quiso llevar, por supuesto. Tuve que llamar a Elizabeth, que ella está en el podcast, en las mamás cuarentonas. Le dije, Leolin, llorando. Y me acuerdo que fui y cuando vi, yo dije, wow, I made it. Y bueno, nada, súper, súper, súper contenta. Cuéntame entonces, María, entonces ahí tú decidiste, bueno, voy a hacer ley, ¿qué tipo de, ok, entonces cuando empiezas en la Católica, cuéntame el proceso,
porque cuando uno estudia leyes en los Estados Unidos es completamente diferente. Tienes que graduarte de abogado, después tomar un examen estatal y, por ejemplo, un abogado en la Florida no puede ejercer en Nueva York, por ejemplo. No es que eres un abogado, como es en Venezuela. Bueno, acá tú haces tu carrera de 5 años y luego eso o sea, te dan tu título de abogado y simplemente te presentas en el colegio de abogados y pues con tu título y todo te dan como tu carnet, ¿ok? Y con eso, de hecho lo va a buscar. Y con ¡Ay, eso, sí, muéstranlo! y con eso, pues ya puedes redactar documentos, puedes visar, que es, por ejemplo, cuando uno lleva un documento a notaría. Para que te lo acepten, tienes que estar visado por un abogado y, bueno, eso es para lo que te sirve. O para ir a tribunales cuando vas a algún tipo a litigar un caso. Entonces, Y, mira, por ¿ves? ejemplo, cuando tú dices litigar un caso, ¿cómo Mira, se litiga? Nice! y ¿Cómo, ese cómo se espera, es que no sé la palabra. Ayúdame. litiga. Litiga un caso en Venezuela con las condiciones dadas. Bueno, Porque es pues, bien interesante. bueno, evidentemente hablo desde la experiencia de otras personas y experiencias como por decirlo así en segundo plano, porque yo todavía no he tenido la oportunidad de ir a un tribunal y litigar un caso yo propiamente y pues bueno, eso es muy distinto, ¿no? Pero sí he tenido oportunidades, bueno, tuve oportunidades de acompañar a mis jefes a audiencias y bueno, dentro de la sala, o sea, como del tribunal en sí, funciona igual que como uno lo ve en las películas, ¿no? Bueno, dependiendo de lo que trate. Y no como las películas americanas, porque los sistemas son distintos y You're out of order, you're out of order, sí, ¿no? sí, son totalmente diferentes y la forma de litigar es distinta, pero funciona más o menos igual. O sea, es decir, los jueces tienen sus togas puestas, los abogados litigan con togas puestas y expones evidentemente los argumentos, tienes como los argumentos de entrada, los iniciales, luego como el meollo del asunto y luego los finales. O sea, tienes más o menos el mismo, es una réplica, contra réplica, puedes hacer así. Evidentemente, dentro de la sala todo parece estar bien. Bueno, ya, como te digo, dentro del tribunal todo puede funcionar muy bien, pero ya el tema es que en Venezuela siempre es una guerra como de poderes, ¿sabes? Por temas de que el dinero mueve a cualquier persona. O En sea, todos como los dicen por países. ahí, Y en todos los exacto, países pasa. todo el mundo tiene su precio, pero en Venezuela es todavía como más evidente porque el nivel de corrupción que hay es absurdo. De hecho, el presidente de la Justicia en algún punto estuvo acusado de un delito, ¿sabes? Es Entonces, difícil porque aquí también en los Estados Unidos pasa, lo que pasa es que cuando uno viene de Venezuela y de otros países, no todo el mundo, pero la mayoría de la gente siente como que, ay, es un país donde las cosas funcionan porque las leyes funcionan. Y sí es así, pero cuando estamos hablando de casos de niveles de altos ejecutivos, por ejemplo, cosas así que tú dices, pero ya va, ¿y cómo esto? Pero ¿cómo que la ley? Pero eso no tiene sentido. Entonces ahí es cuando tú empiezas a ver que en cualquier país el poder monetario compra lo que sea, es algo no completamente como ¿cómo se llama? Que me tienes que enseñar, me tienes que decir por qué ese símbolo de una mujer. con la Mira, balanza. si vamos a hablar de algo menos cargado, cuéntame por qué es ese símbolo, qué significa, tiene un origen, nunca, o sea, Bueno, siempre lo veo, pero no sé. si ves a la mujer es una balanza, entonces se supone, o sea, sí, me van a disculpar los oyentes, si me equivoco, pero es algo así como para representar que la justicia o sea, está vendada, pues, o sea, no tiene por qué, no ve como para de algún modo representar que lo que ella va a tomar en consideración lo que está pesando y que está viendo. ¿Entiendes? Objetivamente, básicamente ver cosas objetivamente, que esa es la pregunta siguiente. ¿Qué tú piensas? Bueno, yo he trabajado con abogados no, indirectamente por la asociación y aprendí mucho de cómo que básicamente aquí, por ejemplo, que en Estados Unidos es todo, ok, A, B y C, y con esto, y entonces el otro pelea C, D, pero todo, no pelea, pero es como que estás, como que sabes, ¿no? ¿Quién tiene la Sí. razón, quién no? ¿Qué hace un buen abogado en tu punto de vista?
Bueno, depende, evidentemente creo que eso depende del caso y, bueno, lamentablemente creo que en cualquier país del mundo em, hay gente que para ellos un buen abogado es el que te saca el problema sin preguntar, sin quejarse, sin hacer nada, simplemente te saca el problema y ya, y él resuelve el problema. Me Y gustan muchas esos veces abogados. Mentira. Bueno, pero no, es que, te entiendo. es que cuando estás en un apuro, evidentemente hay gente que eso es lo que busca, pero no ves o sea, el detrás de cámara de qué es lo que pasa, porque a veces no, ¿sabes? Yo creo que como abogado, porque bueno, yo lo veo así, creo que uno tiene que ser ético y uno tiene que ser honesto en las cosas que hace. Entonces, evidentemente, uno no puede, por más que uno quiera resolverle determinado problema a un cliente o a un familiar o a quien sea, uno tiene que hacerlo desde la honestidad y desde el ser justo y desde de ejercer su profesión como debe ser, porque si no, no, o sea, te graduaste para nada, o sea, estás haciendo totalmente lo contrario. Y lamentablemente en Venezuela y en cualquier país del mundo, muchas veces los abogados son mal vistos por el tema de que siempre hay alguien que quiere ser el más vivo, siempre hay alguien que quiere ser el más tramposo, siempre hay alguien que quiere saltarse todo. Y evidentemente ahí es donde está el problema. Porque hay mucha gente que se gradúa abogado y no lleva la profesión como debería llevarla, sino la lleva haciendo que todos los demás nos sintamos avergonzados de compartir gremio con esa persona. Entonces, Claro, evidentemente claro. es difícil. Es como, por ejemplo, un médico. Exactamente, pasa lo mismo exactamente con un médico. Cuando un médico hace cosas que van en contra de, pues, de su código, de su... Ellos hacen como no es una promesa la palabra, ahorita no me recuerdo el Sí, como nombre. una, yo creo que se llama como un oath en inglés, que básicamente que estás diciendo, yo estoy tomando esta profesión de una manera bien seria y lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer éticamente, a las leyes y siempre a la maximización, uno espera, de la humanidad, ¿no? Al bien de la humanidad. Pero sí, yo pienso que, bueno, aquí en los Estados Unidos ser un abogado, la mayoría de la gente piensa, y eso es mucho algo que, ay, te voy a demandar, lo uso. Y los Estados Unidos, lo que la gente se tiene que dar cuenta, que es que no es eso que tú dices, ay, te voy a demandar, y eso no es así, porque me da risa que la mayoría de la gente, te va a mandar a un abogado. Y es un proceso que no es que tú, el abogado, yo pienso en mi opinión, lo que yo he visto, el abogado lo que es como alguien que, como la persona del medio, pues, que dice, bueno, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? ¿Cómo hacemos lo mejor para que ustedes dos, los dos, caminen felices? Por ponerlo así, cuando son cosas entre dos personas, pero obviamente yo pienso que sí. Ahora, tú piensas, Marian, que esta generación, porque cuando tú estás yendo a la universidad, Venezuela está pasando por todos estos cambios. ¿Tú piensas que tu generación, qué es diferente de tu generación a la generación? Porque lo bueno de la católica, y corrígeme, no sé si es así, yo me acuerdo que en la católica yo empecé economía el primer año y era todo el mundo, o sea, había como 5 secciones. En el segundo año, yo me fui el segundo año para acá a los Estados Unidos, en el, eran que sí, iba de A a D y después iban a C, o sea, se iba reduciendo. Pero siempre estabas con la misma gente hasta que te graduabas, hasta que llegabas a una promoción. Es igualito, siguen ese sistema. Sí, funciona igualito. Pero yo personalmente creo que lo que nos diferencia, bueno, a esta camada de abogados que estamos graduándonos en esta coyuntura pues política y social que hay en Venezuela, creo que es el tema de que hemos aprendido, por ejemplo, en Estados Unidos y en muchos países del mundo, la gente aprende por los libros las cosas que no deberían pasar. Entonces te dicen, hipotéticamente, si las cosas no funcionaran bien, pasaría esto. Y bueno, tú te lo imaginas. Pero en Venezuela es totalmente al revés. Entonces nosotros aprendemos en los libros las cosas que deberían ser, porque en nuestro país todas las cosas no son como deberían ser. Son totalmente al contrario. Entonces tú aprendes del desastre y yo creo que la aspiración de todos a llegar un momento pues a tener un sistema de justicia distinto, a tener en realidad un Estado de Derecho como debería ser, es como lo que todos aspiramos, ¿no? Y Sí, creo que sí, está sí. esa necesidad pues, de esta generación de abogados, y bueno, no quito que evidentemente abogados de generaciones un poco más antiguas o sea, persigan el mismo objetivo, pero creo que sobre todo nosotros en estos últimos bueno, nosotros, los últimos abogados que se graduaron 21 años,
pues evidentemente tienen una óptica muy diferente a los que se habrán graduado hace 30, hace 40, porque la situación política y social de Venezuela era otra. Entonces, yo creo que eso es lo que nos diferencia, pues que hemos tenido una situación fuera de serie, que se han visto cosas que no se habían visto antes Sí, y que sí. los libros se quedan cortos con los ejemplos terroríficos de lo que podría pasar cuando se corrompe pues el Estado de Derecho y las leyes. Y yo lo que pienso que va, bueno, ojalá, y no es que lo pienso, sino que es un ciclo y todo lo que empieza tiene que terminar. Y obviamente, y no es para hablar de política ni nada de eso, pero yo sí pienso que, por ejemplo, en Singapur pasó eso. Era un país bien corrupto, con problemas, y ahorita tú vas a Singapur y tú dices, wow, pero en Singapur todo funciona porque todo es ley aquí y ley allá. Y todos lados que tú ves, no hagas esto. Yo me acuerdo llegar al aeropuerto de Singapur, Marian, y Singapur era un país que estaba, bueno, horrible, eran la droga, todo, y nada, se arreglaron, pero ahora, ¿cómo viven los chinos, los indios, perdón, los chinos, los indios y también la gente de Malasia? Esas tres gente están viviendo en Singapur, completamente diferente idioma y todo, pero todos tienen que seguir las mismas reglas. Entonces, por ejemplo, es así, no puedes fumar porque los chinos fuman mucho, entonces hacen esa regla, no puedes hacer cosas, o sea, básicamente ellos como que estandarizaron las leyes por la cultura también, porque son tres culturas. Digo que como se volvería a construir el país sería precioso, porque ya todo el mundo diría, ok, ¿qué no vamos a hacer y cómo ponemos una ley para que esto no pase otra vez? Pero eso es bien difícil porque eso es lo que yo pienso, pero no todo el mundo va a pensar lo mismo y obviamente toma mucho proceso y desafortunadamente muchas vidas inocentes para que pasen esos, ¿cómo se llama? Esos procesos de llegar a Singapur. Pero bueno, pues sí va a pasar y hay que decretarlo. Marian, otra pregunta que te tengo. Cuando tú estás en el mundo estudiando leyes y todo eso, ¿qué es lo que ustedes les enseñan o sea, qué tanta, obviamente me imagino que les deben poner mucha ética, pero qué aprenden ustedes, por ejemplo, ustedes aprenden casos de la historia de Venezuela en leyes o cosas de esas? Porque yo me acuerdo cuando yo estaba en la católica, mis libros eran todos americanos y no entendía porque yo decía, bueno, pero ¿por qué me estás enseñando en ese punto? Estamos hablando del 98, 99. ¿Cómo es el currículum ahora? ¿Hubieron clases que tú decías como que, pero ven acá, ¿qué es esto? ¿O tú piensas que el currículo estuvo bien hecho? Hablando del currículo de abogados en general, pues es una pregunta un poco grande, ¿no? Pero Bueno, yo creo que lo que pasa es que creo que específicamente la católica tiene un punto, pues trata de ser un abogado que sea multidisciplinario y que se pueda desenvolver en varias áreas y que no sea simplemente un abogado, sino que vaya siempre un poquito más allá. Creo que eso es lo que identifica principalmente al abogado de la católica. Y hay materias que evidentemente, yo vi materias que decía, no entiendo para qué es esto, pero ahora que ya me gradué, ahora digo, wow, cómo, o sea, cómo no aproveché esa materia en el momento. Es cuestión también de que creo que sobre todo en Venezuela, cuando entramos a la universidad somos muy inmaduros. Entonces, no, en enfrentarnos todos a... lados. Nadie sabe lo que quiere a los 18 años y es bien difícil. Es cosa Mira, humana. yo entré a la universidad con 17 años recién cumplidos. Yo cumplí 17 años en agosto y entré en la universidad en septiembre. O sea, yo con 17 años, claro, y había mucha gente que es lo mismo. Aquí la gente se graduó con 15 o 16 años al colegio y entras a la universidad con 16, 17 y a esa edad no tienes ni la más mínima idea. Y por eso es que la universidad creo que es un proceso de conocerte a ti mismo porque no sabes qué quieres hacer con tu vida. Y en aquel momento no entiendes la profundidad de lo que te están enseñando. Ya luego cuando te vas acercando al final de la carrera dices, wow, qué importante lo que me dieron en primer año. Por ejemplo, me daban lógica jurídica, que yo decía, ¿para qué me sirve esto? Y ahora, bueno, ahora no, ya al final, casi finalizando la carrera, decías, wow, qué importante es la lógica jurídica y cómo no le di importancia al principio. Y así pasa con muchas, o sea, con muchas cosas pasa exactamente lo mismo. Entonces dices, wow, es una locura, ¿no? Me encanta verte hablar como ese tipo de cosas porque indirectamente son matemáticas.
porque es pura lógica. Cuéntame, hay unas tablas, Marian, que se llaman los True Tables, no sé en español, Las ¿no? tablas de la las tablas de la verdad. Sí, eso Sí, fue lo que me dieron. y esas tablas yo las tuve que aprender porque hay una matemática que aquí en los Estados Unidos, si tú no eres muy bueno en matemáticas, te dicen, bueno, puedes tomar una matemática liberal y allí es donde que esa matemática me parece peor que College Algebra, ¿no? Porque es bien lógica y hard y tienes que aprender de los True Tables. Y ahí fue cuando yo aprendí los True Tables y ¿cómo se llama? La dan así, tú dices, no entiendo nada. Pero cuando tú ves, o sea, las leyes, o sea, un artículo, por ejemplo, en sí de una ley, tiene un supuesto hecho y una consecuencia jurídica. Entonces, si está este supuesto hecho, la consecuencia jurídica es tal. Entonces, por ejemplo, si tú matas a alguien, entonces son 6 años de cárcel. Entonces, ahí es donde está la lógica. Lo que pasa es que en aquel momento no lograbas internalizarlo de esa manera, pero ya luego cuando tienes las leyes y entiendes cuál es la consecuencia jurídica, porque el supuesto de hecho es pues ya todo es mucho más fácil. O sea, a mí me costó horrores y ya ahora digo, wow, qué tonta, pero en aquel momento era súper complicado, para mí era complicadísimo. No, y este sistema de las tablas verdaderas, que cómico que no quería ni que hablar de matemáticas, pero viste cómo están todos lados, Mariana. Pero tú sabes lo No, que... ya va, yo vi economía en la Bella. universidad, economía política, y luego vi ¿Quién te la dio? ¿Qué profesor? ¿Te acuerdas? apellido Tambone, que Había un murió, profesor que se llamaba, era italiano y daba matemáticas, pero ya era un señor mayor, no, obviamente, ya debe este era estar. argentino. No, y los profesores de la católica, bueno, en esa época, los míos, estoy hablando de mi experiencia. O sea, gente que estaba allí enseñando porque querían, siempre había un pirata, no voy a decir que no. Me acuerdo, Siempre los hay. siempre hay un pirata que tú dices, ¿por qué? Me acuerdo que el de matemática financiera se llamaba en la clase, que me encantó, era un pirata, y entonces, no sé si a ti te pasa, esto me pasó a mí, dime si le pasaba a ustedes. Entonces, había un grupo de gente que sabía de otro profesor que no era de la católica y que tenías que ir a otra universidad para enseñarte el material de este profesor. Así era de pirata este tipo. Entonces, este otro tipo agarraba los exámenes de los ¿cómo se llama? De los estudiantes, los resolvía y por años como que agarró un sistema porque el tipo era un pirata y no se iba de la católica. Esos profesores que tú dices, ¿cómo esta gente sigue trabajando aquí? Y Sí. eso pasa en todas las universidades. No es en Venezuela, no es la católica, en todas. Que hay profesores que son mediocres, por ponerlo así. Pero bueno, Pero es volviendo. que hay, hay de todo. Yo tuve profesores excelentes, pero sí tengo que decir que en toda mi carrera solamente tuve un profesor, uno, Un y pirata. en cuarto año de la carrera, que era un pirata que de hecho ni siquiera nos explicaba los temas, nosotros exponíamos y listo, esas eran las clases que teníamos, o sea que era, Esos son era, los peores. era terrible, pero bueno, gracias a Dios, creo que éramos muy buenos expositores porque hoy en día tengo claro toda la materia que tenía que haber tenido clara, pero Maybe eso no fue era tan malo. Maybe eso era su lógica. Voy a hacer que ellos hagan todo el trabajo y me siento y ya. No, porque hay gente que aplica el método socrático, que es que tú estudias y luego llegas a hacer las preguntas en clase, pero esto no era el método socrático, esto era, no tengo ganas de hacer nada, háganlo ustedes. O sea, si quieren aprender, queda por su cuenta. Y Mira, y no, yo tuve que tomar en la católica una clase de antropología que pasé con no sé si la escala de grading, no sé cómo se dice eso, pero cuando yo fui era el 0 al 20 y 10 sí, pasaba. bueno, Okay. Porque yo no sé por qué en las escuelas he visto que la gente quiere sacar una A, yo dije, wow, en Venezuela cambiaron no, lo que pasa es que en los colegios pusieron, es extraño, ¿no? En primaria tú sí vas como de, tienes A, B, C y D, y bueno, no creo que puedas bajar más de ahí. Y ojalá que no, sí. entonces los exámenes no te dan notas en números, sino te dicen logrado en proceso y requiere refuerzo. Entonces logrado es por decir un 20. Requiere Ajá. refuerzo es que no pasaste el examen
Y en proceso es por decir un 10, o sea, es de 10 como, pero pasaste, pero es como, Como Pero que, bueno, sí, sí, sí. sí. Y en bachillerato ya sí, a partir del primer año ya es del 0 al 20. Bueno, aunque aquí en Venezuela dicen, no sé si es cierto, pero los profesores aparentemente no te pueden poner 0 0, entonces te tienen que poner La por lo menos doble 0 1. arepa. Tienen que ponerte 0 1, así no hayas escrito nada en el examen. Tú tienes razón, nunca he pensado eso, pero verdad que en Venezuela es el único, bueno, yo fui al Santa Rosa de Lima, fui a la Católica y bueno, después hice mi educación aquí en Miami, pero tienes toda la razón. No Nunca te ponen dan cero un cero. cero, siempre te dan un 0 1, no me había... Y tienes razón, no, qué estupidez, porque es como darte un centavo, es como darte propina de un centavo y tú dices, perro, qué mal servicio hice. Horrible, Puede horrible, pasar, horrible. puede pasar. María, otra pregunta. Es que todas estas preguntas me encantan porque me encanta saber del sistema educativo como en otros países, especialmente en Venezuela, porque te voy a decir algo. Todo el mundo que yo he visto graduado de Venezuela, obviamente no todo el mundo, pero la mayoría de, por ejemplo, la gente de mi promoción y, bueno, de la gente que se está graduando, que yo conozco de gente de Venezuela, pues, oye, se gradúan bien, son gente que yo digo, wow, tienen, tienen, ¿cómo se dice? Muy buen material detrás de ellos, ¿entiendes? Como que yo pienso que en Venezuela, desafortunadamente, afortunadamente, no desafortunadamente, afortunadamente a veces estas situaciones políticas y todo eso, como que crean también una cosa que tú dices, bueno, yo quiero estudiar más para salir de esto y como que te empujan, te motivan, como cualquier Sí. cosa en la vida. Entonces, yo sí pienso que estas nuevas generaciones como tú, que se están graduando, tu hermano, tu hermanita Verónica. O sea, esa niña es una increíble, Dios mío. Es Esa brillante. niña es bonita, inteligente, Inteligente, dulce, deportista. deportista. Pero ya va, Marian, hay que poner este plus. Vamos a hablar. Tú eres una mami en deportes, ¿sí o no? Bueno, sí, me gusta mucho los deportes. Mucho, mucho. Bueno, obviamente tu papá, sabemos que lo quiero en el podcast. Lo estoy tratando de traer. Tu papá es obviamente bien fanático del fútbol. Yo no sé nada del fútbol, así que ayúdame en esto. Entonces, Bueno, mi ¿cómo, papá, cómo está Venezuela, por ejemplo, en ese vino tinto? Yo no sé ni qué es vino tinto. Ayúdame. Sí, 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 ya lo dije. No sé qué es vino tinto. Para mí vino tinto es un vino. Y veo que todo el mundo pone vino tinto. Y tu papá, él, bueno, tiene mucha gente ¿cómo se llama? Del equipo de vino tinto, pero yo no viví eso. Cuéntanos un poco de deportes y cómo eso se entra a tu trabajo, porque tuviste un trabajo súper chévere de escribir de deportes, que me encantaba. sí, bueno, mi papá fue deportista toda su vida, toda su vida. Él jugó fútbol, luego en algún punto jugó tenis y, o sea, es que yo creo que cuando uno es deportista, después de que ya, o sea, puedes hacer cualquier deporte. O sea, es Como un muy, músico, como un buen deportista, hace hace, todo. hace todo. Es Es que de verdad. repente habrá alguno en el que brillas más que en otro, sí, pero lo haces todos. Y Entonces mi ustedes, papá, los tres, tu hermana, tú y tu hermano, son deportistas. es que yo creo que eso viene, yo de verdad creo que eso es predisposición genética. Y Yo tu creo que papá eso viene en fue a la la sangre. universidad por el deporte, tu Sí, tío, no, tú tienes, y estamos hablando de fútbol. Sí, lo dije bien, sí, fútbol. sí, Sí, sí. porque tengo el Y mi soccer, pero no hermano, el sí, fútbol, bueno, es fútbol. el soccer, pero mi papá, por ejemplo, mi papá ama el béisbol, ama el baloncesto, la NFL, que es el fútbol americano, lo ve el soccer, también lo ve, el tenis, Mira cómo te sabes todo, Mariana. todo. ¿Tú, cuál es el mejor equipo en Sudamérica, en tu opinión? Bueno, no en tu opinión, lo que es de las estadísticas, de fútbol. Ay, la verdad no sé, yo no veo fútbol en Pues Sudamérica. bueno, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué Aquí, ves? ¿Cuál es tu deporte favorito? la verdad, yo creo que, bueno, a mí el fútbol me gusta mucho. De hecho, jugué fútbol. Yo jugué soccer desde que tengo como 13 años hasta los 21, más o menos. Pero tú eres más tenis, yo te he visto que eres más de tenis, que es bien Porque, difícil. porque yo comencé a jugar tenis cuando tenía como 6 7 años. Lo dejé cuando tenía ya como 15, entonces dejé el tenis y ya había agarrado el fútbol.
y luego dejé el fútbol otra vez y regresé al tenis. Entonces, como que me le he pasado en ese, ¿sabes? Ese torbellino de emociones entre los dos, pero me encantan los dos deportes, ¿no? Y Ven bueno, acá, ¿y juegas fútbol con puras mujeres o hombres? bueno, aquí, o sea, en equipo como tal, juego con mujeres, pero aquí en Venezuela hacen unas cosas que son, le dicen las caimaneras, que son como juegos, eh, Caimanes, juegos caimanes. no, es como, posiblemente, es como por decir un juego que no es organizado, no es organizado y te llaman, vamos a jugar fútbol, ah, bueno, ok, vas a una cancha cualquiera y pagas por la cancha y invitas a quienes tú quieras y bueno, en esa oportunidad sí juegas con hombres. Entonces, pero a mí eso, o sea, me fascina. Yo No, amo, no, yo te pregunto porque mira, mi hija, yo nunca le digo, ay, ella es una salvaje, de esas niñas, no le digo por mal, pero que se me mete y la tengo en soccer porque he visto que las niñas son más agresivas que los hombres, las agarran a los niños. Y bueno, y no sé si has visto una partida de sí. fútbol de niños chiquitos, es lo más divino de ver porque son unos Corren todos salvajes, pero detrás, eso no es rico. pero corren todos detrás de la misma pelota. O sea, eso es lo más gracioso, que no prestan atención a nada, sino corren detrás de la pelota. Y se agarran entre todos. No, Sí. sí, sí, sí. Y por eso es mi pregunta, porque, claro, porque si a mí me van a poner a competir, like, I go. ¿Cómo haces para...? Porque no es un deporte como tenis, pues, que tú podrías jugar. Esto es un deporte que le tienes que dar, tú sabes. Pero también yo creo que todo eso es porque aquí va a salir mi lado. No, yo no sé, o sea, no sé, me parece que todo ha sido también porque la sociedad en general ha sido muy machista. Entonces han Sí, sí. encasillado como que el fútbol es únicamente para hombres y eso no es así. De hecho, yo amo el equipo de Estados Unidos de mujeres, son las heroínas. Y bueno, de Venezuela no te quiero ni contar, pero principalmente Estados Unidos, o sea, dentro de todo, porque sigue teniendo problemas con el tema salarial entre la selección femenina y masculina, cuando la masculina o sea, pareciera que no existiera. O sea que en Venezuela los deportes femeninos están siendo más relevantes que los masculinos. Sí, porque bueno, por ejemplo, la Mira, selección, interesante. la selección masculina como de primera división, pues la Vino Tinto, así se le dice al equipo de Venezuela, la Vino Tinto, porque llevan camisa Vino Tinto, eh, no tienen tantos méritos como las mujeres. Entonces tú ves las niñas, la sub-16, por ejemplo, que van a mundiales y quedan subcampeonas y siempre clasifican a todo y siempre hacen todo, mientras que los hombres no siempre es así. Entonces, Sí, sí, y para poner aquí, porque obviamente la persona que está escuchando esto va a decir, ay, que claro, son dos mujeres hablando. No estamos hablando de eso. Yo pienso que yo no soy de esa gente que piensa que las mujeres son mejores que los hombres, no. Pero sí pienso que sí, en generaciones, culturalmente, culturalmente hay países, por ejemplo, bueno, no voy a decir nombres, pero en el Middle East, o sea, estoy hablando de otras culturas y eso. Las mujeres no pueden hacer deportes porque son mujeres. Imagínate que a Messi le hubieran dicho, o ¿cómo se llama? Ronaldinho, Cristiano, que le Ronaldinho hubieran Cristiano. dicho, no vas a jugar porque tú eres un hombre. Esto es lo que estamos haciendo relevancia, Claro. que y yo pienso que tienes razón. Antes, cuando yo tenía tu edad y cuando la gente decía, ay, sí, que vas a hacer fútbol, lo primero que decían, eso es de marimacha, que es una palabra horrible. Y yo, claro, uno no sabe, ¿no? Y a mí me pusieron mi mamá y bueno, mi papá fueron muy intelectuales todo el tiempo viniendo, pero nunca me pusieron en deporte. Y bueno, me llamaban, ¿cómo se llama? Cangrejo, le llamaban a mi hermano y a mí me llamaban Jaiba, porque era la hermana del cangrejo, porque a mí me tiraban una pelota y yo dije, no, No, yo soy no, o de esa sea, gente que no puede jugar voleibol. Bueno, ya me mejoraba muchísimo, pero en ese momento, yo dije, no, yo soy todo o sea, bueno, mi papá me metieron en natación. Creo que ni siquiera casi que estaba aprendiendo, me metieron en natación. No me quisieron meter en karate porque era de niños, entonces no me dejaron hacer karate. Jugué kicking ball ¿y en qué el más? colegio. Sí. Jugué voleibol. O sea, yo no sé, yo por mí, aparte que me gusta, o sea, para mí jugar, o sea, hacer deporte es lo máximo, es lo mejor.
Pero, Es bien rico, de verdad que sí. pero por ejemplo, te hago un comentario. Mi papá no le gustaba que yo jugara fútbol. Él no estaba o sea, no, ay, qué fino que mi hija juegue fútbol. No, Sí, no, mi sí, sí, papá sí, sí. Es detestaba. que eran otras generaciones. Es difícil. Sí, para Bueno, mi generación era difícil, para él. Pero me da risa que digas eso. Lo voy a poner en el podcast. No voy a editar eso. sí, y principalmente porque él decía que las niñas éramos mucho más agresivas que los hombres, que es verdad, somos mucho más agresivas que los hombres, Sí. pero mi papá nunca estuvo de acuerdo. Mi papá prefiere que yo juegue tenis antes de que yo juegue fútbol 100%. Pero, por ejemplo, el deporte, si bien es como una forma de expresión, de drenar, de todo, también hay, por ejemplo, mi hermana no para de entrenar. Verónica entrena Pero de lunes vamos, a vamos a sábado. mencionar que Verónica ha Es ganado selección competencias en nacional. Venezuela y aquí, en la Florida. No, Sí, creo que el año pasado, ganó dos, de hecho, ya. Creo que sí, ganó dos en medallas. Tampa, ¿no fue? Sí, Que yo dije, wow, o sea, que no es que, bueno, no, ha sido nacional e internacional. Y esa niña es básicamente no sé, bueno, no sé cómo decirlo, un pitillo. no, ella, además de eso, es muy constante. O sea, una Sí, niña de 10 años que entrene de lunes a sábado sin parar, que está pendiente de seguir una dieta, porque ella ahora está a dieta, porque tiene que tener, o pero un sea, régimen, sí. exacto, o sea, además de eso, trata de equilibrar el colegio con sus amigos y al mismo tiempo con la gimnasia, entonces es complicado y ella lo hace, incluso cuando a ella la seleccionaron hace poco y es selección nacional de Venezuela en Wow. gimnasia, y bueno, y cuando le toqué entrenar, mi hermana iba a entrenar a las 3:30 de la tarde y sale a las 7 de la noche, entonces llega a la casa evidentemente cansada, a bañarse, a terminar cualquier tarea que falte por hacer y a dormir. No, y espérate, ella gana competencias de matemática también. Yo le di También. clases a ella, creo que fue hace 3 meses, no clases, pero nos encontramos por 40 minutos y vamos a dividir. Le tomó a Verónica 5 minutos. Prima, no te preocupes. Y yo decía, una máquina, una máquina. Estos son, yo pienso que esos son también hija de viejos. Pero Maybe. no, sí, ella, pero de siempre se vio. Pero yo te voy a decir algo, Marian, tú también eres bien disciplinada, desde que eras niñita. Yo me acuerdo que siempre eras bien disciplinada. Ya, ustedes se ven una personalidad. No vamos a hablar de tu hermano en el podcast, obviamente, pero también es muy buen deportista y también le gusta fútbol, ¿no? Él hace Sí, fútbol. Sí, y tus primos aquí en Orlando también le están dando duro al fútbol y los están mencionando y todo, que no al me tenis. acuerdo cuál es el nombre de los morochos. De Que creo que lo he visto en Gianfranco Facebook. y Sí, Valerie Paola. que lo he visto que hasta entrevistas y todo, entonces definitivamente, si tú eres de tu familia, eres doctor y deportista, porque también Bueno, tu tío que es deportista y también es doctor, qué locura. sí, pero yo creo que eso ha sido, bueno, yo ahorita en esto, o sea, yo veo a mi hermana y yo de verdad te lo juro, yo creo que por más que yo no me considero que haya sido tan excelente, o sea, no llegué a esos niveles de excelencia de mi hermana, porque lo de mi hermana es otra cosa. Sí, O sí, sea, sí, sí. es extrema, aparte es muy inteligente, o sea, ella es inteligente, es bella, deportista, tiene un corazón de oro, ¿no? Entonces, es Y cuida el la perro, tiene un perro, ¿no? También. bueno, mi perro, pero sí, no, no, ella, de verdad, te lo juro, para mí, ella es la niña perfecta. Te lo juro, pero es la niña perfecta. Sí, sí, siempre he sido bien avanzada. Yo me acuerdo que, yo me acuerdo, no sé, creo que fuiste tú, que tú viniste a los Estados Unidos y eras chiquita y escuchaste a Peter hablando inglés, pero eras chiquita y me acuerdo me dijiste, prima, él es de otro planeta, que no lo entiendo. Tú eras una niña, me acordé de eso, y yo dije, ¿será que era María o era Verónica? Pero no, creo que fuiste Debo tú haber sido yo. que me Bueno, preguntaste si él era de otro planeta. Yo dije, a veces sí, puede ser que. pero también yo veo que hay algo que es que o sea, la tecnología, las redes sociales, los han puesto, ya va, y el simple hecho de tener Verónica 10 años y yo tener 24 y Adrián Sí, 21,
ella tiene otras, es diferente y tiene que, ella trata de seguirnos el ritmo y entonces es como muchísimo más avanzada a su edad, a los niños de su edad. Eso yo también te iba a decir, que tener hermanos grandes, yo he visto que cuando vienen estudiantes que yo decía, ¿cómo este niño habla así? Y yo después veía, no, que mi hermano me viene a buscar y yo pensaba que era la mamá. Y yo decía, esa es tu hermana. Pero hace mucha diferencia porque si tú tienes un hermano de tu edad o cerca de tu, no de tu edad, bueno, sí, pero cerca de tu edad, entonces tú te balanceas. Pero claro, ella me imagino que también te ve a ti, te ve a Edith, ve a tu mamá, que son mujeres trabajadoras, mujeres profesionales. Bueno, también que tiene unos role models increíbles, de verdad que sí, porque Bueno, y bueno, todo el mundo en tu familia trabaja, hace de todo. y no puedo dejar de lado a mi hermano porque si ve el podcast y ve que no lo mencioné, creo que le va a dar un infarto. Te queremos, Adrián. Yo lo voy a traer al podcast porque a mí me encanta Adrián. Bueno, hay que tener a Adrián en el podcast. Hay que hablar con Adrián porque él no me llama. Adrián es un personaje, Adrián es un personaje, de verdad que sí. Yo no a veces no concuerdo con él la mayoría del tiempo, pero mi hermano tiene un corazón de oro, de verdad que sí. Mis hermanos son más buenos que el pan, pero en personalidades mi hermano y yo chocamos mucho, entonces me cuesta hacer catarsis cada vez que voy a hablar. Es como ver a tú, que lo quieres, pero la quieres matar, algo así. Yo lo quiero, pero lo quiero matar. Todos los hermanos son así. Bueno, y obviamente mi hermano es mayor que yo, tu hermano es menor que tú, entonces tú eres la del medio y es como que un poco difícil porque eres la que tienes que balancearlo. No, no eres la del medio, eres la mayor. No, yo soy la mayor, pero igualmente hago el papel de balanceo, porque entonces Adrián molesta a Verónica, entonces claro, soy yo la que está en el medio aquí tratando de no... Mira como en mi cabeza puse a Verónica la mayor. Sí. No, pero... Sí, yo tampoco he interactuado tanto con Adrián porque también yo me fui y él era un bebé. Creo que tenía 6 meses de nacido. Pero nada, pero es súper, él me recuerda mucho al hijo de Alexander también, así súper dulce. Son gente que te enamoran así en 2 segundos y tú dices, ¿qué quieres? Ok. Sí, no, él es lo que te digo, pero él es Le vende diferente. hielo a un esquimal, vamos a ponerlo así, y eso es increíble. Así era su tío Hilario. Él se parece mucho a mi papá. Siempre, y fue una persona, bueno, obviamente cuando él nació mi papá falleció y todo el mundo como que puso a Adrián, ay, se parece mucho a Hilario, porque sí se parece mucho a Hilario, pero obviamente no es el hijo de Hilario ni nada, pero en ese momento como que era como que se murió mi papá, Sí. pero nació Adrián. Y Adrián trajo mucho, bueno, todavía trae, pero en ese momento yo creo que trajo muchas alegrías a la casa. a la familia, porque yo creo que tu mamá estaba embarazada, si no me equivoco, cuando mi papá se falleció. Sí, si no me equivoco, mi tío muere en abril, ¿verdad? Y mi hermano él nació nace en en mayo. junio, julio. En mayo. Mi hermano nació en mayo. Sí, yo me acuerdo que tu mamá estaba embarazada y me acuerdo que eso fue como que, ay, nació Adrián. Claro. Un momento, siempre me acuerdo de eso, entonces sí, Adrián, tienes un pedacito aquí en el corazón de tu prima. No, y yo te digo algo, yo creo que, bueno, cada vez que llega alguien nuevo a la familia, o sea, cada vez que nace, me acuerdo cuando nació Verónica, es igual y tiene los ojos de mi tío Hilario, es la mirada de mi tío Hilario. Siempre todo el mundo te refería a mi papá. Es que uno trata de como que ver con ojos de amor o tratar de que la persona no se vaya, por ponerlo así. Pero sí, claro, porque para que la gente sepa, ellos son 5 hermanos y uno es, dame un segundito, ya me voy a tener que terminar el podcast porque ya está, pero vamos a wrap up. Para concluir, Mari, me encanta de que, bueno, qué mejor abogada que tú, de verdad que sí. Te deseo muchísimo de lo mejor, de que puedas cambiar la vida de mucha gente en el lado positivo y que la gente diga, oye, ¿verdad que Marian tiene razón? La ética es importante. Gracias, esperemos que así sea, en algún punto.
y en algún Prima, qué extra. bella eres. No te puedo decir que, bueno, que estoy bien contenta, que sé que hoy tuvimos 20.000 interrupciones y la gente va a ver la parte editada, pero yo No te mando, importa, yo pero te mando fue bueno, fue chévere. pero es la realidad como es. Primix, te adoro. Y a ti. Besitos. Aquí Bye, está Vera. Vera que tiene hambre. Te quiero. Bye. Besito. Yo también. Bye. Chao.